tal? Estamos acá en una nueva semana política por el Mostrador Televisión con Iván Weissman. ¿Cómo estás, Iván? De vuelta a la semana política. Un gran invitado, Cristóbal Belolio, hombre del mundo liberal, académico, es como el de Vargas Llosa, es el liberal. El Arturo Vidal de la academia. Así súper. Representa a Chile en el extranjero en distintas ligas profesionales, circuitos nocturnos. Eso no lo conozco. Hace noticias por todo tipo de eso. ¿Qué tal, Cristóbal? Muchas gracias por la invitación. En Chile. Aterrizando hace un mes y un placer estar aquí en la nueva casa, nueva para mí por lo menos, del Mostrador. Oye, pero siempre mirando la realidad política, que es lo tuyo, que es más bien la filosofía, las ideas políticas, pero con harto también registro, mapeo del día a día. Sí, hay que parar la olla, así que había que estar pendiente de la contingencia, pero creo que la distancia también te permite ver las cosas con cierta perspectiva, así que estuve siguiendo varios de los debates que se produjeron. ¿Y qué te parece este escenario a un mes de las elecciones? Ya mañana estamos a un mes de la elección, sí, con Piñera en una pole position muy aventajada. ¿Qué cosa interesante te parece que ha mostrado Piñera para estar donde está, diferente a lo que había mostrado en su primer gobierno? ¿En qué cosa ha madurado? ¿En qué cosa se lo ve más o te llama la atención el cambio? Yo creo que Piñera ha hecho una campaña inteligente, ha hecho una campaña que no es ruidosa ni estridente, lo que parece ser lo correcto en escenarios de voto voluntario. Hay que tomar en cuenta que la vez que ganó Piñera, la vez anterior, había un padrón conocido. Tú básicamente sabías quiénes votaban. Hoy día no saben necesariamente quiénes votan y por lo tanto gana el que es capaz de movilizar a sus electores. Y tengo entendido que la tesis de Piñera es que no hay que ser muy ruidoso para no despertar necesariamente a los adversarios. Es mejor que voten pocos, pero los pocos que voten sean los de derecha. Y creo que en ese sentido Piñera está ofreciendo un paquete que donde las piezas no se venden por separado, que es crecimiento económico, empleo y básicamente esa dinámica, autoridad, orden y autoridad, de ahí toda esta idea de reforzar la agenda antidelincuencia, araucanía, etc. Y por otro lado, moral. O sea, la derecha cavernaria a la cual se refiere Vargas Llosa, Piñera... Valórica. La valórica. Entonces el paquete aquí no se vende por separado, él te dice yo en lo político y en lo valórico soy autoritario y conservador, pero te ofrezco crecimiento económico. Ese es el proyecto Jaime Guzmán 2.0, eso es lo que hizo Jaime Guzmán de alguna manera. Autoridad en lo político, a un autoritarismo presidencialista en la Constitución del 80, laissez-faire económico, establecimiento de grandes grupos de regulación y moralmente no neutra, sí, conservadora, pero lo que vende, reconciliar. Lo que está vendiendo de la boca para afuera Piñera es que que está buscando, si uno ve lo que se filtra, obviamente que se filtra de interés, no, es que él está buscando buscar el voto del centro más que el voto de la derecha dura en esta parte de su campaña, que está hablando a la clase media, es cuidadoso de no decir de que va a meter la retroexcavadora, o sea, se pierde la semántica. Y yo creo que en cierto sentido no son incompatibles las dos cosas, justamente porque como las piezas de este paquete no se venden por separado, a ese elector de centro lo que le importa básicamente es la agenda socioeconómica. Lo que le importa es que Piñera le vuelva a echar leños a la locomotora del crecimiento, del empleo, porque el primo del conocido está sin pega, y lo que finalmente, en la dimensión más ideológica, lo que queda yo creo de estos 4 años, y lo que Piñera va a tratar ahora de crear un nuevo diagnóstico, es si finalmente los chilenos quieren que el poder adquisitivo diferencial de las familias haga diferencias también en el acceso a ciertas prestaciones, un poco el derecho a segregar. ¿Tienes tu derecho a poner más plata sobre una prestación básica estatal y acceder a algo mejor? Pero más postergar las demandas de las sociedades postmaterialistas, que son las del movimiento estudiantil, ¿no? Es decir, es volver, lo que termina la vida son las condiciones materiales de la existencia, por así decirlo. Sí. Y el resto es accesorio. Yo creo que gran parte del lector de derecha, que bueno, que es la tesis Beyer-Ayala,
gran parte del elector, o ese de moderado, de centro, puede ser menos conservador que Piñera en lo valórico, puede ser menos autoritario que Piñera en lo político, pero al final lo que le importa es que echar a andar la máquina de la economía y por lo tanto va a votar por Piñera. No define la elección, no es y a mí central, lo ¿no? que me contó también gente que a principio, cuando él ya se definió, ¿cuándo fue? ¿En febrero, en marzo que dio el oficialmente se declaró candidato? Marzo. Bueno, en marzo, entiendo yo, me relataron una persona que está en su comando ahora, que primero fue parte de Evópolis, y me dice que él fue a esa reunión y que en esa reunión se fue larga, fue como un fin de semana, se habló de estos temas y que habían hecho un montón de estudios y que habían como 3 escenarios, y un escenario era adueñarse de ciertas cosas que cuando había 1 millón de personas no en la calle por una educación pública o una educación, y que eso no le encontró ninguna fuerza, no había ninguno de los estudios que habían siguiendo fuerza. Entonces, ahí no hay voto, y el voto que está ahí es un voto que nunca va a votar por nosotros. Entonces por eso no se metió en eso, si no hubiese sido una cosa diferente. Sin duda. Piñera es bastante pragmático en ese sentido también. Oye, y la revelación de esta campaña ha sido también en la derecha José Antonio Kast, ¿no? O sea, el desfonde de sorpresa y novedad de la centroizquierda se da por descontado que ya no existió. ¿Cómo el factor Kast juega en el reordenamiento de la derecha post-triunfo? Voy a ampliar un poco, porque voy a hablar del doble factor Kast, porque al principio parecía que el factor Felipe Kast prometía una especie de derecha más liberal, más moderada, más joven, más moderna, pero al final estamos terminando con el otro Kast. Su tío José Antonio, claro, mata esa apuesta porque se atreve a tener las bolas para ir a primera vuelta. Exacto, pero además lo que hace, creo yo, y que lo hace muy interesante, es que nos conecta con una atmósfera que se dio en la elección norteamericana, que se dio incluso en la elección del Brexit hasta cierto punto, que se había dado en otras partes, pero en Chile todavía no habíamos palpado de qué se trataba. ¿A qué me refiero? A que mucha gente interpretó el voto pro-Trump no solamente como un voto de conservadores, sino también como un voto de gente que estaba cansada de la corrección política, de este progresismo impostado, medio censurador. Entonces llega José Antonio Kast y dice, con la desfachatez del WhatsApp de cualquier grupo de amigos de derecha, todo lo que mucha gente de ese sector piensa, pero Piñera no puede decir. Entonces aparece un grupo, una persona que dice, ay, que me gusta Kast, porque dice lo que piensa, dice las cosas como son, como se decía en una época muy postergado para el elector de la derecha, que es la derecha, el grueso de la derecha, no grupos marginales, sino que como la columna vertebral de la derecha social y buena parte de la derecha económica, que se lo comió porque la política se jugaba en el centro durante la transición y ahora ya no. Entonces, bueno, y además que a José Antonio Kast no le importa, o sea, José Antonio Kast no tiene nada que perder. O sea, mientras él más juegue a la anticorrección política, al antiprogresismo, si lo quieres ver así, más popular se va a transformar en aquellos grupos que están un poco cansados, hostigados de este ambiente que se instaló desde el 2011, lo que llaman en Estados Unidos, no solamente los millennials, sino que le llaman los social justice warriors, los guerreros de la justicia social, claro. Ese ambiente que predomina muchas veces en redes sociales. La reacción a eso en Estados Unidos se le llamó los alt-right, como derecha alternativa. Yo creo que José Antonio Kast está llegando, me ha llamado la atención, en forma muy positiva a esos grupos. Ahora la pregunta es, ¿a esos grupos les puede gustar José Antonio Kast, en el sentido que les parece provocador, cojonudo, pero van a votar por él? ¿Van a perder? En primera vuelta yo apuesto que sí. Yo sostengo una tesis que Mirko lo ha dicho en la radio, por ello, yo creo que en la primera vuelta van a votar y va a tener un boldo, podría, como dijiste tú, ayer, anteayer, cuarto podría salir. Sí, o sea, más allá del resultado electoral, una performance óptima, es decir, un 7-10%. No, o sea, saca un 10%. Condiciona a la derecha. Totalmente. Condiciona sí. No, una votación de 10% te anticipa la estructuración de un movimiento, básicamente, eso es lo que suele pasar cuando tú sacas una votación. Como lo que fue MEO del 2009 un poco ahora. Claro, y representando curiosamente las banderas completamente opuestas. No, y además significaría para Goich, estamos. O sea, por sobre el Partido Demócrata Cristiano, exacto, porque Goich es el Partido Demócrata Cristiano. Ahora, creo yo que no, yo soy de la tesis de que la gente va a pasar nuevamente lo mismo que con Kast en la primaria. Mucha gente que decía, oye, qué interesante el proyecto de Felipe Kast, pero bueno, dejémoslo para más adelante. Pues ahora obviamente que hay que votar por Sebastián Piñera porque hay que fortalecer la opción que tenemos de llegar a la moneda. Yo creo que ahora va a pasar algo parecido
porque, insisto, el electorado de la derecha no solamente es pragmático en ese sentido, sino que le importa la dimensión de crecimiento. Vamos más allá de la elección. Vamos más allá de la elección. La conversación hoy día en el mundo del piñerismo es qué gobierno vamos a hacer y cómo nos vamos a proyectar para un segundo gobierno, es decir, para traspasarle el mando al sector. ¿Cómo se va a configurar esa tensión entre Felipe Kast y su tío José Antonio Kast como representante de polos dentro del sector, dentro de un gobierno eventualmente? Bueno, yo últimamente me he puesto muy escéptico respecto de los relatos y eso. Yo creo que gobernar es navegar, así que yo creo que aquí hay que ir gobernando al día. Creo que Piñera lo que sí va a hacer, y en ese sentido me llama la atención la salida de Cordero porque me parecía que estaba conduciendo de manera correcta la campaña, en el sentido de bajar un poco las expectativas, de no ser tan estridente, y también yo creo que Piñera no va a caer en la idea de la retroexcavadora a la retroexcavadora. Creo que le preguntan es bien cuidadoso con la semántica de las palabras. Por ejemplo, no va a echar pie atrás en la ley de aborto, no va a echar pie, o sea, en muchas de las cosas que ya parecen hechos consumados, sobre todo en estas batallas valóricas que usualmente suelen ser como pisos civilizatorios para empezar a conversar después, nunca se ha vuelto atrás en eso. Yo creo que Piñera se va a concentrar en la educacional, en la tributaria, probablemente en previsión, laboral, salud, que laboral, va a su clase económica. Es decir, la estructura, llamémosle económico-social. La discusión política la va a meter al refrigerador. Y lo mismo lo valórico. La discusión valórica la va a meter al congelador. Que básicamente es lo que se espera de un gobierno de derecha. No que retroceda en eso, porque son hechos consumados, sino que la meta al congelador. Ahora, yo creo que si estuviéramos acostumbrados a tener muchos gobiernos de derecha cada rato, la opción de Kast sería más interesante. Yo creo que la razón por la cual el electorado de derecha es más pragmático es porque yo creo que están vislumbrando que Piñera podría ganar en primera vuelta. Ahora, si Piñera y Kast juntos llegan al 53%, pongámosle algo así, la paliza para el diagnóstico, no es la de la paliza para la izquierda, porque a esta altura ya no sé quién es la izquierda, pero la paliza para el diagnóstico 2013, me parece que esa es un análisis interesante. El 2013 la idea era que esta alianza sagrada entre Michelle Bachelet, que venía desde Nueva York, y los niños índigos del movimiento estudiantil, lograban básicamente entregarle a Chile lo que por fin quería, el derrumbe del modelo. Cabal complicó todo, manchó el análisis, porque es súper difícil ahora poder distinguir si lo mal que le fue a este gobierno tiene que ver con Cabal o tiene que ver con un rechazo ideológico a la reforma. Bueno, y lo que acá le hemos preguntado a Roberto Méndez, a Isakson, yo no he leído ninguna, ¿qué porcentaje de ese rechazo es? Que acá todas personas de derecha, por lo demás, los que tú mencionas. Claro, pero acá también lo hemos visto, nadie, no hay ninguna encuesta, nadie dice qué porcentaje de ese 70% que en los últimos 2 años y medio dice que rechaza, este gobierno lo rechaza porque no fue suficientemente profundo, o que es como lo que dice la crítica al Frente Amplio, o los que dicen, esta señora que yo siempre he sido concertacionista, se fue demasiado por otro lado y yo acá me bajo este carro. Exacto. Y eso se va a ver ahora. Para mí, por lo menos, la marcha o el momento que fue el que más pone en jaque el diagnóstico del 2013, esa marcha donde estaba, ¿cómo se llama esta niña, la Confepa? Que ahora es candidata a Core, creo, del Erika Muñoz. Sí. Ya, en esas marchas que organizaba la Confepa, me acuerdo de una mamá, una apoderada, que andaba con un cartel que decía no nos queremos mezclar, o algo así. Yo creo que ahí está como la tensión ideológica entre la propuesta del otro modelo, la propuesta 2013, la propuesta Bachelet / Jackson y compañía. La sociedad segregadita, ordenadita por capa. Versus la idea de la derecha, que es parte de mi libertad es no mezclarme. Claro. Y esa es una discusión conceptual muy interesante, porque Alamán y Kast decían la libertad de poder elegir tu colegio, y Atria y Sangüesa por otro lado decían eso que tú llamas libertad es libertad para segregar. Pero decían no, pero no le llamemos así, bueno, pero en el fondo lo es. Detrás de la idea de libertad, claro, de libertad de educación está eso, ¿no? Sin duda, el no me quiero mezclar. Y es muy fuerte porque está en toda la historia de Chile, ¿no? Tiene que ver que es la extensión de la cultura del fondo a la ciudad, ¿no? Ahí el patrón puede comer con el y lo peor que era que puede cada uno duerme en una casa Estado. distinta. Y podéis segregar con plata al Estado. Claro, pero cuando había copago, o sea, la idea del copago era que tú con tus lucas hacías la separación. Pero el Estado ponía plata en sus mismos colegios también. Sí, ponía plata en sus pero ponía la base. Sí, la idea es que de ahí para arriba
Porque en las sociedades que uno aspira a estar, existen los colegios subvencionados por RIC, como los colegios de los mates o los colegios de la familia Mildemar, existen, ¿no? Y que son públicos y son gratis, pero 100% subvencionados por privados que tienen a lo mejor una franquicia tributaria, pero no son colegios que parte lo paga el Estado y tú puedes segregar, que es lo que hace que un laboratorio, y algunos incluso lucraban. Claro, la Norcorea del liberalismo económico. Claro, pero también quizás el piñerismo cometería un error al pensar que el diagnóstico que debe imponerse ahora es de signo completamente opuesto al anterior, porque insisto, no sabemos realmente, no podemos distinguir si ese rechazo es ideológico al contenido de la reforma y del mundo, o tiene que ver con otras cosas que ocurrieron. ¿Cómo ves ese pequeño mundo tuyo que es cool, como de boutique del mundo liberal? ¿Tiene destino dentro de la derecha o tiene que estar fuera de Chile Vamos? Que es una tesis que tensiona a Evópoli, básicamente, ¿no? Una buena pregunta, a ver. ¿Te acuerdas? Yo hace unos años escribí un libro que se llama Renovación y Reemplazo. Entonces la tesis de renovación y reemplazo era que si los partidos no se renuevan por dentro, las nuevas generaciones finalmente construyen buques paralelos y desafían a los papás. Que es lo que pasó en la izquierda ya. Esto lo escribí hace como 5 años y lo que ha transcurrido hasta ahora básicamente es un poco eso. En la izquierda el reemplazo se instaló por sobre la renovación. Los nietos, los hijos dijeron, ¿sabéis qué más, papá? ¿Sabéis qué más, abuelo? Yo creo que no hay espacio ni épica para mí en tus batallas 88 céntricas. Yo voy a construir mis propios barcos por fuera. Y por eso el 2011 se transforma en el hito originario político de esa generación. En el caso de la derecha, algunos intentaron hacer la renovación por dentro, aunque Felipe Kast finalmente lo que hace es reemplazo. Felipe Kast hace algo muy parecido a lo que hace Jackson y compañía en Revolución Democrática. La diferencia es que lo hace dentro de las fronteras de la coalición. Y sin desafiar. Claro. Porque el Frente Amplio desafió, le mandó a la punta del Cerro Lago, le dijo, a mí no me importa que usted puso el dedo, pasó. En la derecha liberal lo hizo con respeto y la primera vez que tuvieron un desafío llegó la... Sería muy interesante, Iván, saber si es que esa escasez de rebeldía, si lo querés llamar así, o la existencia de rebeldía, vocación de poder, le digo yo. O la falta de vocación de poder, es que ahí está la pregunta, porque ellos quizás también consideran de que estando separados pero juntos tienen más posibilidad de llegar al poder en el mediano plazo. En el etos de la derecha el almuerzo familiar del domingo, ¿no? Es decir, la rebeldía no puede implicar quedarse abajo de la mesa de la conversación. Pero yo imagino que Crispi o los otros que estaban vinculados, Nicolás Grau y los otros que están en el Frente Amplio, también almorzaban los domingos. Pero claro, quizás una cultura menos vertical. Es una imagen, es una figura. Sí, lo entiendo. Es decir, en la derecha está el peso de la noche, ese de no pueden desafiar a Piñera porque es la única opción que tenemos de ganar. Ahora, el negocio de Felipe... Si Felipe Kast iba a primera vuelta, era el desafío, una bofetada a la opción de triunfo. Sí. Ahora, lo que hace Felipe Kast es absolutamente de toda lógica. Yo no lo considero algo muy valiente, lo considero algo que estaba dando bote hace rato. Lo trató de hacer Independientes en Red en su época con Cristina Vitari y Juan Carlos Eichholz, que el diseño no políticamente fue errado, pero la idea estaba dando bote en la línea, que era crear una derecha que no estuviera vinculada afectivamente a la dictadura, sacarla de cajón, pero pregunta, ¿eso puede estar dentro de la derecha? ¿Es viable dentro de la derecha? ¿O la UDI termina comiéndosela siempre como en la negociación parlamentaria? Es que depende qué es lo que tú entiendas por derecha. Si por derecha tiramos la línea socioeconómica y consideramos de que este derecho a segregar, por ejemplo, y decimos que esa línea que manda... La derecha no es ideología, la derecha es un grupo social. Las ideologías van cambiando. A ti te gusta hacer etnografía de la derecha. O sea, claro, bueno, en mi aproximación, todo en Chile se explica por estructuras de clase, desgraciadamente, pero se explica, ¿no? Ok, pero el tipo que hoy día tiene 20 años y entra a estudiar economía en la Chile, ese tipo no va a entrar a la UDI y no va a entrar a RN, aunque en muchos sentidos sus ideas y su grupo social sea similar. Él también considera que hacerse cargo de la mochila afectiva de la dictadura no le corresponde, no está ni ahí con eso. Y segundo, por una cuestión del Chile bajo la piel que lleva por el tiempo que le tocó vivir, es más liberal, o sea, por promedio. De hecho, se decía que muchos que votaron por Alamán en la primaria del 2013, los hijos votaron por Velasco en los mismos distritos. Sí. O sea, hay una corrección hacia el mundo liberal que es prácticamente natural que se da el paso de las generaciones.
Lo que hace Felipe Cas es ofrecerle a ese mundo, que de lo contrario se habría ido a la UDI-RN, una pyme, un kiosco chiquitito dentro del condominio. Le dices, ¿sabes qué? Aquí no tenemos que juntarnos con esos carcamales, aquí no nos tenemos que hacer cargo de los tipos de ventapeucos. Es otra casa, pero en Vitacura, no en el centro. Exactamente. Ahora, me parece que es un buen negocio, o sea, para ese mismo mundo es un buen negocio. ¿Por qué Jaime Belolio estaba tan preocupado por tomarse la UDI? Y Jaime lo explica muy bien. Jaime dice, nuestro problema no es de stock, es de flujo. O sea, nosotros hoy somos un partido grande, pero cada cabro nuevo que vaya entrando, no hay nada más matapasiones que hoy día ser de la UDI o de RN en una federación, en una universidad. Tú lo que eres o Evópoli, o RD, o bueno, igual de matapasiones que ser PPD o DC. Vayan a encontrar un PPD o DC peleando en las federaciones. Y como Chile todavía tiene esa estructura donde las universidades son las que generan las élites, lo que huele Jaime Belolio, y no huele Jacqueline Rieselberger porque no le importa, lo que le importa es mañana, y no en 10 años más, lo que huele Jaime Belolio, lo que huele Felipe Cas, es que la pelea es por los próximos 10. Por eso yo tampoco me preocuparía tanto si Evópoli no incrementa su poder efectivo en un gobierno de Piñera, porque yo creo que no lo va a incrementar. Los que creen que lo que pasó con Felipe demuestra que Piñera le va a dar mucho espacio a derecha, yo creo que se equivoca, yo creo que la va a tener dificilísima, puede que le termine entregando deporte y cultura y diciendo ya, quédense tranquilos, pero la pelea de ellos no es necesariamente en este gobierno. Creo que es más cultural, creo que es más abajo, creo que es ganar federaciones, creo que es armar músculo, y ojalá que esa casa en Vitacura también tenga una sede en otro lado. Tú estuviste estudiando ahora, haciendo tu doctorado en Inglaterra, y te aireaste bastante en Europa. ¿Qué conversaciones sientes llegando acá que no estamos teniendo, que son urgentes tener? Yo creo que en cierto sentido se están dando un poco todas. La corrección política es una discusión que se da todos los días. O sea, lo de Trump dejó, por lo menos en el mundo, la pregunta es, ¿tengo derecho a ofender? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Tengo derecho a discriminar? ¿Cuáles son los límites de la libertad de asociación? A propósito de objeción de conciencia y otros. Las conversaciones sobre el feminismo y todas las complejidades que tiene se están produciendo hoy día en Chile. ¿Es el feminismo malo, es el multiculturalismo malo para el feminismo? Si tienes algunos grupos que consideran a las mujeres ciudadanas de segunda clase, pero al mismo tiempo les permites que tengan sus musulmanes. Exacto. ¿Es el feminismo necesariamente aliado del socialismo o puede haber un feminismo liberal capitalista? ¿Tiene la mujer el derecho a objetivizar su propio cuerpo si es por tener más poder? ¿Es el feminismo sobre autonomía o es el feminismo sobre o es autonomía una falsa conciencia que es muy conveniente para los hombres? Todas esas conversaciones que se dan un poco. El animalismo también, tú lo has tocado el tema, ¿no? Es un tema político, un issue. Hay chispazos de eso. Ahora, lo que yo ignoro es. Yo creo que esas conversaciones se están dando en Chile porque las veo en redes sociales. No ignoro completamente si esas conversaciones se están dando. Tradicional ha una no ahora, pero estamos sobre el tema que habla del feminismo. Yo creo que todas esas conversaciones van entrando porque bueno, en la aldea global todas las conversaciones están medias mezcladas. Una conversación que todavía no he visto y que debería empezar a pasar son conversaciones sobre, bueno, ya están ocurriendo un poco. El salario mínimo garantizado, por ejemplo, una conversación que se está dando mucho, por lo menos en el norte de Europa. Si es que las personas, independientes de lo que hagan, tienen derecho a tener un estipendio mensual garantizado por el Estado. Si es que eso es socialista o libertario, o si es que eso podría, de hecho, cuadrar el círculo entre socialistas y libertarios a la Kaiser. La segunda pregunta que me parece también interesante en ese sentido es si acaso los robots tienen que pagar impuestos, si acaso la inteligencia artificial va a cambiar el paisaje del mercado laboral. Big Data, y hasta qué punto hoy día la máquina sabe mejor que tú qué es lo que tú quieres. Claro. Santa Isabel te conoce, pero Facebook te conoce mejor y Twitter te conoce mejor. Bueno, la portada esta semana de una revista que sí, en Estados Unidos se llama New Yorker, es tremenda. Yo siempre he tenido una capacidad de con sus portadas adelantarse o capturar la esencia del debate, y es una serie de robots caminando por la Quinta Avenida y gente mendigando pidiéndole plata a los robots. Claro. Sí. Y el último tema yo creo que es, bueno, esto ya puede ser un poquito casi que esotérico a estas alturas, pero los cyborg. La pregunta es si la medicina en los próximos 20 años va a ser solamente para sanar, en el sentido de dejarte igual como el sano, o para mejorar. Y hay una delgada línea entre la medicina para sanar
y para mejorar. Y el para mejorar, por supuesto, va a estar disponible para los que tengan el poder adquisitivo para mejorarse. No va a estar por FONASA. Y si tú realmente tienes el poder adquisitivo para mejorarte, vas a empezar a crear mayor desigualdad. Una clase que ya no solamente va a ser socialmente distinta, una clase que va a ser biológicamente distinta, superior. Esas son las conversaciones que ya están como en los foros más, creo yo, siguen siendo foros populares, de ciencia popular, pero que están en las conversaciones permanentemente. Pero el debate ese se propaga, antes se demoraba 20 años, ahora se demoran 2. Sí. Cosas que se conversaban en la academia, en 2 años son realidades culturales ya o sociales. Bueno, inmigración, que también veo que se está metiendo fuerte. Sí, la tensión entre los atractivos de vivir en una sociedad diversa. Y la necesidad, como Chile, de inmigrantes. Exacto, y la tensión entre qué pasa con el que sale perdiendo cuando esto ocurre. ¿Qué pasa con el que estaba número 15 en la fila en el consultorio y ahora va a estar 25? Lo último que te quiero preguntar, porque siento que como vienes con esta energía, Cataluña, ¿cómo se ve desde allá? Lo de Cataluña fue muy reciente, pero a mí me tocó ser observador formal en el referéndum escocés. Viajé a Edimburgo a supervigilar el proceso, básicamente, a ver lo que estaba ocurriendo. Y estaban todos los nacionalistas del mundo apoyando, porque esto es una causa global. Y estaban, por supuesto, los catalanes. Los vascos eran los más ruidosos. Mucha gente pensaba que iba a partir por allá. Los catalanes básicamente le ganaron el quien vive. No, pero los vascos ya llegaron a un acuerdo con el gobierno español que pueden recaudar sus propios impuestos, etc. Pero eran los más ruidosos, me refiero a que eran los que tú más veías protagonizando la causa independentista. Uno esperaba que los catalanes iban... Y hay mucha tensión entre nacionalismos, porque aquí hay dos nacionalismos que están peleando y tampoco está enteramente claro de cuál es. Hay muchos que dicen que el nacionalismo es fascista. Bueno, la coalición de Puigdemont es una ultraderecha con la ultraizquierda. Claro, pero también hay liberalismo nacionalista, hay muchos tipos de nacionalismo, así que tampoco es una discusión que se pueda simplificar mucho. Bueno, gracias Cristóbal, súper interesante. Gracias Iván, nos vemos la próxima semana en una nueva semana política.